Hola hermanos y hermanas, una vez más estamos muy contentos con ustedes desde la Iglesia Bautista del Calvario generando este programa una vez por semana y muy agradecidos de su muy amable atención, participación con nosotros. Estamos contentos de poder llegar a ustedes a través de esta vía y agradecidos con el Señor, agradecidos con cada uno de ustedes que han estado reportando los programas anteriores, han estado destacando lo necesario, lo oportuno de cada uno de los temas que han sido abordados. Así que muy agradecidos con su participación con nosotros. Vamos a iniciar orando, poniendo todo lo que vamos a hacer hoy juntamente con ustedes en la mano del Señor, en la dirección de su Espíritu. Hermano Alejandro Amador, diácono de nuestra Iglesia Bautista del Calvario, va a tomar las palabras de oración. Oremos, hermanos, allá desde sus hogares, inclinen su rostro y podamos orar estas palabras dirigidas al Señor. Oremos. Amén. Amantísimo Señor que estás en los cielos, santificado, glorificado, bendecido, alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Padre Celestial, por este momento que podemos compartir, de llevar palabras de refrigerio a cada uno de nuestros hermanos. Y quiero hacer también mención en esta oración lo que decía el salmista David en el número 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la confianza y la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos cuidas y nos proveerás de todo lo justo y lo necesario en estos momentos difíciles, Señor. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y bendito. Amén. 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 Bien, hermanos, una de las características de esta programación que estamos transmitiendo vía Facebook y vía YouTube para ustedes es cantar al menos una estrofa de los himnos. Este himno que vamos a cantar lo vamos a cantar dos estrofas. Es el muy conocido himno Cristo, hazme ver tu cruz. Estamos cantando himnos que son muy usados en muchas de nuestras iglesias evangélicas desde hace mucho tiempo. Y la intención es conocer su origen, quién los escribió, en qué circunstancias. Este himno, Cristo, hazme ver tu cruz, es uno de los más usados en tiempo de la Pascua, la Semana Santa, porque habla de la entrega del Señor Jesucristo en su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. La música de este himno fue compuesta por William James Kirkpatrick, quien nació en Irlanda en el año 1838. Fue hijo de un maestro de escuela y músico. Ya siendo joven se mudó a vivir en los Estados Unidos, donde estudió música vocal, y en el año 1855 se involucró en la iglesia metodista, sirviendo en el coro con su talento musical y enseñando en la escuela dominical. Este himno fue compuesto en el año 1921, el siglo pasado. La letra de este himno fue escrita por Jenny Hussey en el mismo año 1921. Qué interesante que estamos en el año 2020. El próximo año 2021 este himno estará cumpliendo los primeros 100 años de existencia. Así Amén. que es importante todo esto porque son himnos que, como dijimos en algunos de los programas anteriores, han pasado todo tipo de situaciones difíciles del mundo. Guerras, revoluciones, conflictos raciales, crisis económicas de las naciones. Bueno, ahora el tiempo de la pandemia. Todos estos himnos han sobrevivido a todas estas situaciones. Yo creo que vale la pena tomar en cuenta el mensaje que Dios quiere darnos a través de estas estrofas. En el himnario que usamos en nuestra Iglesia Bautista del Calvario, este himno ocupa el número 11. Cristo, hazme ver tu cruz. Rey de mi vida, tú eres ya,
Gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver, que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia allá. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica y el hermano Daniel, pastor asociado de nuestra Iglesia Bautista del Calvario, nos va a guiar en este pasaje bíblico que a la vez va a servir de fondo de discusión para el tema que vamos a presentar en nuestro debate bíblico de este programa. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a estar leyendo en San Juan capítulo 17. Vamos a estar leyendo los versículos 8 al 17. Juan 17, versículos 8 al 17. La palabra de nuestro Dios dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. 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 Bien, vamos a prepararnos para una estrofa de otro himno. El hermano Alejandro Amador nos presenta el himno que a continuación vamos a cantar. En nuestros himnarios, en el número 15, lleva por nombre Hay un precioso manantial. Este himno fue escrito en 1771 por el poeta inglés William Cowper, renombrado cristiano del siglo XVIII. El cántico Hay un precioso manantial es considerado una melodía magistral de la música evangélica de todos los tiempos, que brilla por su mensaje de fe. Fue publicado por primera vez en 1772 en una colección de salmos e himnos editada en Inglaterra, y pone atención sobre el poder salvador de la sangre de Jesucristo y la capacidad restauradora del amor de Dios. Cowper compuso este himno luego de superar un profundo abatimiento emocional que lo colocó muy cerca de su muerte. Cantemos todos y regocijémonos con este himno, el número 15 en nuestros himnarios. Hay un precioso manantial. Amén. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él.
que purifica a cada cual que se sumerge en él. Amén. 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 Queremos recordar a todos ustedes, a todos los que son miembros de nuestra Iglesia Bautista del Calvario y a los que no. Bueno, les agradecemos que sean partícipes de esta manera del uso de los medios de comunicación o de las redes sociales para llevar el mensaje de Cristo. A todos les anunciamos que nuestro templo sigue abierto para los horarios regulares. El domingo, cada domingo, nuestra clase bíblica dominical comienza a las 9:15 de la mañana. Una hora después, 10:15, el culto de cantos y predicación de la palabra. A las 5 de la tarde es el culto de alabanzas, cantos especiales. Cada hermano, cada hermana, cada pareja, cada familia tiene la oportunidad de cantar algo especial al Señor, domingo por la tarde, y concluimos con la predicación de la palabra del Señor. En la semana, el día martes, 6 de la tarde, es el momento en que nos encontramos en el programa de oración y testimonios. Por supuesto, meditamos también en la palabra del Señor. Y el día jueves, también a las 6, nuestro estudio bíblico. Tenemos estudio bíblico sistematizado y en este periodo del año estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Muy importante, así que les agradecemos su participación y ahora nos vamos a dar lugar para el tema que queremos compartir con todos ustedes. Estamos listos para compartir acerca de la oración de Jesús en Juan 17. Un marco general de este capítulo 17. El Señor Jesús está haciendo aquí, presentando al Padre, su última oración antes de ser capturado, arrestado, para ir a la cruz. Ya en este tiempo de la oración, Judas está inquieto y está hablando con las autoridades romanas, especialmente los judíos. Los judíos son los que relacionan a los romanos alrededor del arresto de Jesús. Pero Judas, con quienes hace el arreglo, es con los judíos, las autoridades judías, sacerdotes, escribas, fariseos, los herodianos, y ellos van hasta donde está el Señor. El libro de Juan presenta esta oración unos instantes del momento en el que el Señor Jesús va al Getsemaní para ser arrestado allí. Y la oración, el capítulo 17 nos permite ver la oración de Jesús. Hay algunos datos importantes que tienen que ver con lo que se menciona. Las expresiones de Jesús que tienen que ver consigo mismo. Yo les di, yo hice, yo estuve con ellos, y que tiene que ver con acciones personales. Hay 56 expresiones de estas en este capítulo 17. 56 veces dice Jesús: Señor, yo les di tu palabra, yo estuve con ellos, ahora ya no estoy con ellos. Y es interesante que de estas 56 veces no hay una sola mención de Jesús al Padre pidiendo clemencia o pidiendo: Señor, protégeme porque me va a doler mucho, me van a latigar, me van a escupir, se van a burlar de mí. No hay una sola mención, al menos en la carta, en la oración como la presenta Juan. No hay una sola mención a pedir misericordia. Es muy importante. Todas las veces que se menciona a sí mismo, lo hace en dirección a lo que ha hecho, su obra, su ministerio. Y otro dato muy importante es cuántas veces se refiere al Padre. Menciona al Padre. Padre, tú me has dado los que tú me has dado, lo que tú has hecho, tú me has enviado, lo que es tuyo, etcétera, etcétera. Y hay 51 menciones. Es interesante este dato, ¿sabe por qué? Porque si notamos,
56 veces refiriéndose a sí mismo y 51 veces refiriéndose al Padre, nos permite ver la intimidad de esta oración del Hijo al Padre. Y las varias veces que siempre está diciendo, porque tú y yo, como tú y yo somos, que ellos sean como tú y yo. Esa relación de intimidad, yo creo que debemos nosotros tomarla para nosotros. ¿Con qué nivel de intimidad nosotros oramos a Dios? ¿Con qué nivel de intimidad nosotros nos acogemos al gran recurso de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida? Otros datos de la oración en el capítulo 17. ¿Cuántas veces el Señor Jesús se refiere a ellos? ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Tú me los diste para que ellos fueran, ahora ellos están aquí, son del mundo, no están en el mundo, pero no son del mundo. Cada vez que el Señor Jesús se refiere a ellos, a los discípulos, hay 37 ocasiones. Importante. Es un número no despreciable en este capítulo 17 que solo tiene 26 versículos. En estos 26 versículos hay 37 veces que el Señor Jesús se refiere al Padre en relación a los discípulos. Ahora, de todas esas veces que el Señor Jesús, más bien, además de las 56 veces que Él se refiere a acciones personales y que las 51 veces que se refiere al Padre, hay 4 veces que menciona esta relación de tú y yo, como tú y yo somos. 4 veces, dándonos a entender el enfoque que el Señor Jesús tiene acerca de la unidad con el Padre. Aquí en esta oración se deja ver que Jesús está reconociendo que no hizo una sola cosa de título personal, sino en relación a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la unidad perfecta del Dios Trino. Hay otro dato importante. ¿Cuántas veces aparece la mención del mundo? Ya no están en el mundo, ya no estoy en el mundo, ellos ya no son del mundo, el mundo, y también 2 veces la palabra tierra. Dentro de la expresión mundo-tierra hay 20 menciones, muy importante. Otros datos, cada vez que menciona tu palabra, tu verdad, refiriéndose al Padre, tú me has dado tu palabra, yo les di tu palabra, 8 veces esa mención. Y finalmente, es interesante, cuando Jesús hace esta oración, recordemos, ya lo dijimos, instantes antes de ser apresado para ir a la cruz. La última oración. No está diciendo Dios, mírame con clemencia, me va a doler, qué duro este momento. Por lo menos en la oración que nos dice Juan, no está esa expresión de dolor. Está más bien diciendo, Señor, te doy gloria, tú te has glorificado en mí, yo glorifico tu nombre, ahora que ellos glorifiquen. Pero también, ¿sabe? Es interesante que está pensando en nosotros. ¿Cómo sabemos que está pensando en nosotros? Porque dice, también te ruego por los que habrán de creer en la palabra de ellos. ¿De quién está hablando? De la iglesia en todos los tiempos. Hay 3 veces, hay 3 ocasiones en las que el Señor Jesucristo en su oración menciona a la iglesia del futuro. Cuando el Señor Jesús está haciendo esta oración, todo el tiempo que el Señor Jesús pasó junto a sus discípulos, haciendo los milagros, predicando de aquí para allá, cruzando las ciudades y todo eso, no existe la iglesia. Apenas existe un grupo de gente que lo sigue, muchos de ellos creen en Él, otros muchos no creen en Él, y de esa multitud escogió a los 12 discípulos, uno de ellos no le pertenecía, lo dice aquí mismo, un hijo de perdición, quiere decir, nunca fue suyo. Y no hay iglesia en términos de congregación como hoy lo entendemos, una estructura de miembros bautizados, pastores y maestros de escuela dominical, etcétera. Eso no existe todavía en el Nuevo Testamento, no lo existe hasta después en el libro de los Hechos. Bueno, cuando digo Nuevo Testamento me refiero a lo que nos narran los 4 libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Señor Jesús anda de aquí para allá con los discípulos, pero la iglesia tal como hoy la conocemos no está. Surge en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene y posa sobre los discípulos que a partir de ahora van a ser los apóstoles, que van a establecer las diferentes iglesias, cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Qué bueno que lo cumplieron, porque hasta lo último de la tierra llegó hasta nosotros el Evangelio. Amén. ¿No? Entonces, Amén. está orando por todo eso. Muy importante. Ahora bien, el capítulo 17, los versos 15 y 16, dice la palabra, la oración de Jesús al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vivimos hoy, hermanos, hermanas, un tiempo muy difícil. Y no solamente me refiero al asunto de la pandemia. Aún antes de la pandemia, el mundo siempre ha vivido tiempos difíciles. Guerras por aquí, guerras por allá, levantamientos aquí, huelgas allá. Y aparte de esas situaciones sociales y políticas, también vivimos separación de las familias, cada vez más divorcios. Y cuando hablamos de divorcios es triste decirlo. Divorcios en la iglesia, en las iglesias. Jóvenes, cada vez hay menos jóvenes interesados en Dios, en la universidad, en los centros de trabajo, en las calles. Tiempos difíciles. Ahora, podemos entender entonces que en la oración de Jesús antes de ir a la cruz, pensó también en nosotros en estas situaciones. Yo creo que en el capítulo 17 vemos a Jesús no solamente pensando en los 12, sino en la iglesia que habría de surgir después a través de ello, ¿no? Y también la mejor herramienta que hemos recibido del Padre a través de Cristo es la palabra. Se menciona esto, ¿cuántas veces dijimos que Dios, el Señor Jesús menciona la palabra en esta 8. oración? 8 veces. Tu palabra, tu verdad. Dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El ruego de Jesús en esta oración no es solo que conozcamos la palabra. Muchos conocemos la palabra en términos intelectuales. Nos sabemos de memoria muchos versículos y hasta me sé la lista de los libros de la Biblia en orden, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos datos conocemos de la Biblia? Pero eso no es lo mismo a que seamos santificados por ella. Porque la santificación de nuestra vida a partir de la palabra tiene que ver con el apego de nosotros como cristianos en el cumplimiento de la palabra. ¿Cuánto de la palabra dejo que el Espíritu Santo cumpla en mi vida? Esto implica su puesta en práctica y que la prediquemos a otros. Amén. Bueno, hasta ahora no sé si hay algún comentario que ustedes quieran hacer para fortalecer un poco los pensamientos que hemos descrito a partir del capítulo 17 de Juan. Sí, me gustaría recalcar el hecho de que, bueno, en esta oración el Señor Jesús está en tiempos cruciales, estaba prácticamente a las puertas de ir a la cruz, entregar su vida en ofrenda grata delante del Padre por todos nosotros los pecadores, y vemos que la actitud de Jesús aquí es una actitud de humillarse delante del Padre en oración, en ruego, en súplica. Es decir, son momentos trascendentales y para él, pues humanamente hablando, difíciles. Eso lo podemos conocer en el contexto del capítulo. Sin embargo, obtenemos una gran lección como iglesia. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en circunstancias más difíciles y más trascendentales? Humillarnos delante de Dios, nuestro Padre Celestial, y rogarle su ayuda, su socorro, su misericordia. Sí. También podemos encontrar en estas palabras de Jesús, prácticamente no existe una voz que haya sido escuchada en el cielo o en la tierra más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que esta oración de Jesús hacia el Padre. Y en ella podemos nosotros recalcar que Jesús no estaba ni reclamándole ni pidiendo nada para él, sino más bien estaba preparando el camino para nosotros, ¿verdad? Para el futuro nuestro, nosotros los gentiles. Una cosa muy importante a partir de lo que ha dicho hermano Alejandro, y es que la oración de Jesús tan profunda, no para sí, sino para los demás. El tiempo de la oración de Jesús es un tiempo crucial, el momento en que está haciendo. Está a punto de ir a ser latigado. Faltan unas horas para ir a la cruz, pero antes de ir a la cruz va a ser latigado, va a ser juzgado y llevado a la gente y escuchar aquello
en los oídos de Jesús debió haber rechinado con tanto dolor. Crucifícale, crucifícale. Y la burla de los demás. Pero en medio de todo eso, el tiempo que Jesús invertía para orar en favor de los demás. Siempre la pregunta, si el Señor Jesús, como creemos y como la Biblia lo afirma, es el Hijo de Dios, por tanto es Dios, es eterno. Amén. ¿Qué necesidad tenía de orar? Pero nos da el ejemplo de orar. Lucas llega a decir en un momento que pasó orando toda la noche. En otra ocasión, Jesús orando toda la noche. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado 3 horas seguidas? Pensar toda la noche. Siempre hay personas, como pastores nos enfrentamos a diversas situaciones, y recuerdo siempre una persona que decía: pastor, lo que pasa es que cuando yo estoy orando a Dios y le pido todo lo que tenía que pedirle, siento que en 15 minutos ya no tengo nada que decirle. Entonces yo le decía: yo creo que tenemos problemas en nuestras oraciones, porque habíamos pasado casi 1 hora conversando. Pedía consejería, ¿no? Pedía consejo. Y le digo: fíjese que de todos los problemas que usted me ha presentado, yo no puedo resolverle ninguno. Me ha hablado de su esposo, no se lleva bien, hay discusiones con él, la situación económica está en el hogar muy difícil, las discusiones con los hijos, conflictos aquí, conflictos allá. Y mire que yo no puedo resolverle, como hombre no puedo resolverle ninguno de los problemas. Ahora bien, pensemos en esto. Usted ha pasado hablando conmigo aproximadamente 1 hora y sabe que yo no le puedo resolver. Pero con Dios, que sí le puede resolver, no puede pasar orando 15 minutos. Tenemos problemas en nuestro modo de orar. Yo creo que uno de los problemas es que muchos generalizamos. Podemos preguntar en nuestras iglesias: ¿cuántos oramos por todos los enfermos de la iglesia? Seguramente vamos a escuchar: amén, todos oramos por los hermanos. Con los enfermos o por los que están sin trabajo. ¿Cómo oramos? Señor, te ruego por todos los hermanos que están sin trabajo en la iglesia, o por todos los hermanos que están enfermos. Y yo siento que Dios nos está gritando: pero ¿quiénes son todos tus hermanos? La hermana Juanita, la hermana Chepita, el hermano Luisito, que está sin trabajo, tiene conflictos en su... Si nosotros empezamos a declarar o a confesar a Dios los problemas de modo personal, vamos a sentir de verdad la necesidad de orar mucho más tiempo. ¿Cuántos hijos tenemos? Bueno, tengo 2, tengo 3, tengo 5. ¿Cómo se llama? Cada uno tiene su nombre. ¿Cómo ora? Señor, te ruego por todos mis hijos. En menos de 1 minuto ya le dije al Señor todos mis hijos. No, ¿cómo se llaman tus hijos? ¿Y qué problemas tienen? Bueno, mi hija fulanita que está embarazada y está en problemas, mi hijo fulanito que tiene problemas con su esposa, mi hijo el otro que no va bien en la universidad. Empezamos a, cosa por cosa, nombre por nombre, y de la iglesia, y de los vecinos, y de los parientes, y de la situación económica. Hermanos, más de toda la noche vamos a necesitar. Eso es lo que yo creo que el Señor Jesús tenía en mente cuando pensó en que el Espíritu Santo, porque habla también del Consolador, el Padre también nos enviara al mundo una vez que Él subiese de este mundo después de su sacrificio. El tiempo de oración es importante. Amén. En nuestra manera de vivir el Evangelio. Algo más el Señor Jesús predicó la palabra con la autoridad recibida del Padre. Lo declara aquí. Él ha dado la palabra a sus discípulos con autoridad. Y con esa misma autoridad tenemos que predicarla hoy. Mire bien cómo lo dice el versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Él recibió la palabra del Padre y así se las dio a los discípulos. Y ellos, los discípulos, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El Señor Jesús ya está bien claro que los discípulos han creído en su palabra. Y ahora en los versos 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una cosa importante. El Señor Jesús dice: tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado. Es decir, con la misma autoridad que yo he predicado tu palabra, la que tú me diste, con esa misma autoridad ellos quedan revestidos para predicar esa misma palabra. Es importante, ¿cuál palabra predicamos nosotros? Nosotros los cristianos no predicamos palabra nueva. No predicamos palabra que ayer el Señor me reveló tal o cual palabra. No, la palabra que predicamos es la palabra que ya ha sido revelada completamente. Amén. A la Biblia ni le falta ni le sobra. Tenemos un trabajo que no es tan complicado. Cuando estamos en un púlpito, cuando estamos con el amigo, con el vecino, no tenemos que inventar ninguna palabra. La palabra del Evangelio ya está escrita. Y a eso se refería el Señor Jesús cuando dice, tú me diste la palabra, yo se la di a ellos, ahora ellos la han recibido de mí para que con la misma autoridad hablen de esta palabra al mundo. Sí, en ese sentido, pastor, reconociendo que el Señor Jesús, como ejemplo supremo de obediencia para nosotros, sumisión total y completa al Padre, a la voluntad del Padre Celestial, pues también nosotros como iglesia debemos mostrar ese mismo apego a su voluntad, ese mismo cumplimiento de la palabra que nos ha dado. Dice en el 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, el Señor Jesús aquí está confesándole al Padre que le ha glorificado acá en la tierra, ha cumplido a cabalidad toda la obra que Él le encomendó, ¿ya? Y a continuación dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, es decir, la llevó a feliz término, a feliz éxito, terminó lo que el Padre le encomendó. Ahora nos corresponde a nosotros como iglesia del Señor cumplir con ese mandato, con esa encomienda que nos da, llevar el Evangelio a toda criatura, glorificar al Padre acá en la tierra, cumplir su voluntad. Es importante cuando dice el Señor que he acabado, la palabra que me diste la he predicado y ha cumplido totalmente. Amén. Nosotros tenemos vamos a decir, otra tarea, porque cuando nosotros tenemos lo que llamamos la gran comisión, en la versión de Mateo 28, 19 en adelante, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí, amén, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran tarea es predicar de Cristo. Amén. En la versión de Marcos 16, 15, Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y como se nos permite ver en Hechos 1:8, ya hicimos referencia. Pero recibiréis poder cuando venga a ustedes sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He aquí yo estoy con vosotros. Muy bien, el punto aquí es que cuando nosotros vamos a terminar y podemos decir como el Señor Jesús, he acabado la obra que me diste. Bueno, cuando nosotros acabamos la obra es cuando nos morimos, pasamos de este mundo, pero el mundo no ha sido ganado para Cristo. ¿Cuál es parte de la obra que nosotros tenemos que realizar para que se acabe la obra, para que se acabe el cometido, la gran comisión? Bueno, no corresponde a cada uno de nosotros porque nos morimos y nos vamos, pero nuestra tarea continúa con las siguientes generaciones. Parte de la gran comisión es ganar a nuestro entorno para Cristo y entrenar a las nuevas generaciones, porque nosotros pasaremos. Y cuando nosotros pasemos de este mundo, el día que nos toque morir, la obra no ha acabado, el mundo sigue. Entonces, yo creo que no nos estamos enfocando como iglesia en esa necesidad de entrenar, en reproducirnos como predicadores de la palabra, testificadores de la palabra en las nuevas generaciones. De repente pensamos que nuestra tarea es solo predicar de Cristo hoy, pero no estamos entrenando a los jóvenes para hacerlo, a nuestros niños para hacerlo. En el programa de la semana pasada con nuestro invitado
Bruce, Edgar, estuvimos hablando del tiempo devocional, que tiene que ver con esto. Cómo entrenar, no solo en casa, sino en la iglesia, en nuestros programas, la escuela dominical, el discipulado. Entrenar a toda nuestra gente para que las generaciones siguientes sigan cumpliendo la gran comisión. Amén. Sí, yo creo que parte del trabajo nuestro en nuestros hogares debe ser repetir su palabra. El Señor Jesús estaba diciendo, la palabra que me has dado yo la he transmitido a mis discípulos, y ese es parte del trabajo nuestro. En el momento que nosotros, y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos escuchando predicar a alguien, ver si lo que está predicando es palabra propia o palabra del Señor. Recordemos a los profetas en el tiempo de antes, que agarraban los escritos y comenzaban a repetirle y a transmitirle a las generaciones, y eso pasaba tiempos, no eran 5 minutos, 10 minutos, sino que un día, 2 días, 3 días pasaban repitiéndole los manuscritos para que las generaciones fueran asimilando, haciendo suya la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nos compete a nosotros, reproducir su palabra para que las generaciones futuras conozcan la palabra del Señor. Amén. Hay diversos aspectos de esta oración, porque es una oración muy rica en enseñanza. Recuerden lo que hemos dicho, muy rica en enseñanza, no solamente porque el Señor, no porque el Señor esté orando por sí, sino que está orando por los discípulos y por nosotros, la iglesia futura. Amén. Muy importante, en su tiempo era futura, ¿no? Pero hay un aspecto que quiero destacar, y es que el Señor Jesús hace mención de la necesidad de la unidad entre ellos, la unidad entre nosotros, la unidad de la iglesia como factor relevante de la predicación de la verdad de Dios. Vemos mucha división en la iglesia de hoy, y de repente alguien se disgustó por alguna cosa, y puede ser por cualquier cosa, por asuntos de no me gusta cómo cantan aquí, no me gusta cómo se visten aquí, no me gusta cómo se usan los fondos económicos aquí, o no me gusta el liderazgo que hay aquí, y ya, a la esquina siguiente aparece otro grupo mañana de la misma y de otros por allá, y cuántas denominaciones y cuántos nombres y cuántos ministerios, todo esto, ¿no? La división del cuerpo de Cristo. Sobre eso el Señor Jesús también mencionaba algo en esta oración. El verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Algunos aspectos muy importantes de este versículo 21. Para que todos sean uno, no una parte. Y miremos el parámetro. No es como dos buenos amigos, no como dos buenos vecinos, sino como tú y yo. O sea, la medida de unidad no es otra cosa sino la unidad entre el Padre y el Hijo. Oiga, esto es un enorme desafío para nosotros. Que la iglesia del Señor Jesucristo sea una en aspiraciones, en visión, en fervor, en adoración. Vamos a decir que esto no se trata de que seamos iguales. Dos personas no pueden pensar iguales, ni aún en el matrimonio. Nos casamos con esa persona no porque somos iguales, sino porque somos diferentes. Pero en medio de las diferencias hay un punto común, hay un camino común, y vamos juntos en ese camino. De eso se trata la unidad de la iglesia, no que seamos una sola. La Biblia nos habla de las diferentes iglesias y congregaciones desde el libro de los Hechos. Pero no importa cuántas iglesias o congregaciones seamos, vamos detrás del mismo Señor. Y nuestra labor de predicación, nuestra forma de adorar va dirigida en ese mismo fervor espiritual de comunión con el Padre. Y además dice que también ellos sean uno en nosotros. El modelo, quiero decir en esto, el modelo de unidad no es el concepto meramente humano de estar juntos. Estamos unidos los tres, pero probablemente estemos con distintos pensamientos o distintas aspiraciones. Aquí es que todos seamos uno en el modelo de Cristo, como que ellos sean uno como nosotros, en nosotros. Y el verso 23,
yo en ellos y tú en mí. El modelo de unidad de la iglesia debe ser como Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo, para que sean perfectos en unidad. Un gran desafío es la palabra perfecto. Claro, ya sabemos que la palabra perfecto en la aplicación a Dios Padre es una perfección absoluta, porque Él es eterno y santo desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros vamos caminando en un proceso de crecimiento, de madurez en Cristo. Por tanto, esa perfección de Dios no es la nuestra, pero perfección en el sentido de madurez, de crecimiento en la fe, de integridad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero insistir que el modelo de iglesia, el modelo de unidad, el modelo de compromiso no es un modelo humano, es un modelo de la relación íntima entre el Padre y el Hijo. Bien, no sé si hay algún comentario final que podamos hacer alrededor de este capítulo 17. Yo pienso que aquí se ratifica lo que para nosotros como cristianos debe ser el mediador entre nosotros y el Padre. Jesucristo, hombre. No hay otro ejemplo para nosotros en el cual nosotros tenemos que medirnos. Decía Pablo, y Pablo llegó a una altura, fue muy osado al decir, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y la relación, lo que me has dado, yo se los he dado, esa es parte de lo que Jesucristo quiere ser, el único mediador. No hay otro mediador entre nosotros y el Padre, se llama Jesucristo. También Amén. quiero concluir con el versículo 13. Y esto es, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El camino hacia la vida eterna, hermanos, de todo esto nos lleva, se llama nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, me gustaría resaltar en lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si bien es cierto, el Señor Jesús ahí está rogando al Padre de que sus discípulos fuesen guardados de la influencia misma del trabajo, de la obra de Satanás, de sus seguidores, los demonios, pero también ese mal podríamos considerarlo como en nuestros días, por ejemplo, esa pandemia o las pestes o las situaciones difíciles las crisis que pasa el mundo entero. La iglesia también es parte de ese mundo y entonces el Señor está allí ocupado en pedir esa protección, ser guardados del mal. Entonces la iglesia debe tener esa confianza en el Señor porque estamos en su pensamiento, estamos en su oración y vemos como mucho tiempo atrás ya el Señor ha estado rogando por nosotros que fuésemos librados del mal y esta pandemia pues es un mal más y tenemos que confiar que el Señor sí nos está guardando. Muchas gracias, hermanos, hermano Daniel, hermano Alejandro, por compartir este tema y a ustedes, nuestros queridos oyentes, participantes de estas audiciones. Estamos muy contentos de que usted siga estos programas. Amén. Vamos a dejar que el hermano Daniel nos presente la siguiente alabanza que vamos a cantar. Bien, amados hermanos, el himno número 38, En mis angustias me ayuda Jesús. Un himno bien conocido, un poco de historia en relación a este himno. Daniel Webster Whittle nació en Massachusetts, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1840. Su madre era una piadosa mujer cristiana que le instruyó desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Whittle le daba mucha importancia al canto de los himnos y quería que sus himnos transmitieran un mensaje. Llegó a decir, espero que nunca llegue a escribir un himno que no contenga un mensaje. Hay tantas canciones que no solo un montón de palabras sin sentido, pero que un himno sea bueno, para que un himno sea bueno debe estar basado en la palabra de Dios y llevar el mensaje del amor de Dios. El gran predicador Dorothy Moody dijo que Whittle ha escrito algunos de los mejores himnos de este siglo.
Amados hermanos, entonemos ese himno 38, En mis angustias. En mis angustias me ayuda Jesús, sobre mi alma derrama su luz. Todos los días consuelo me da, cada momento conmigo Él está. Cada momento me guarda el Señor, cada momento en gracia y amor. Vida abundante yo tengo en ti, cada momento tú vives en mí. Amén. Amén. Hermano Daniel, despídanos por favor de este programa con palabras de oración. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre eterno que está en los cielos y en todo lugar, santificado sea su nombre. Le damos alabanza y adoración. Estamos muy contentos, Señor, por este tiempo que hemos compartido como iglesia tuya. Gracias porque siempre nos estás instruyendo en tu buena palabra. Gracias por este tiempo de oración, Padre. Queremos rogar por cada hermano que está ahí en su hogar, unido también en este tiempo, suplicándote fortaleza espiritual. Alienta el corazón de cada madre, de cada papá, de los hijos, Señor, allí en el lugar donde están. Permítenos, Señor, mostrar plena confianza en ti, plena confianza en tu palabra, porque tú estás cuidando de nosotros. Rogamos, Señor, que bendigas y guardes tu iglesia en todas partes, que tu iglesia, Padre, te glorifiquemos y te exaltemos así. Te damos a ti alabanza y adoración. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. 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 Hermanos, hermanas, muchas gracias por habernos acompañado y le animamos a seguir nuestras transmisiones. Se generan cada miércoles a las 7 de la noche y a partir de allí usted puede verlas cuando tenga ese momento de familia, de tranquilidad en su hogar, en su oficina. Le agradecemos a usted que tenga la amabilidad de seguir nuestros programas. Por de pronto, de parte nuestra, que Dios les bendiga. Amén. Amén.